Buenas tardes con todos, mi nombre es Camila Muñoz, estudiante de Historia. En esta ocasión expondré el estudio etnográfico realizado por Udo Overeem, quien nos muestra un acercamiento desde la etnohistoria para explicar el proceso de transculturación de la cultura de los quijos. En el segundo capítulo, Overeem, quien considera fundamental entender el desarrollo de las culturas americanas desde el primer contacto con las fuerzas colonizadoras, se centra en configurar un relato que presentará el encuentro entre la cultura de los quijos y la cultura occidental en el siglo XVI, así como las primeras relaciones de conquista por parte de los españoles. La metodología utilizada por el autor define la cronología de sus relatos a través de la utilización de fuentes primarias recurrentemente aprovechadas por la etnohistoria. Estas fuentes, al ser generadas por los conquistadores durante el proceso de exploración, conquista y colonización de los territorios americanos, permitieron reconstruir desde la perspectiva de los conquistadores la forma en que se llevó a cabo la conquista, pero también las percepciones e ideas construidas alrededor de la figura de los indios quijos. Entre la documentación mencionada por el autor se encuentran libros de cabildos, crónicas, relatos, mapas, así como la documentación producida a través de procesos burocráticos como las relaciones geográficas, las listas de tributos, informes sobre residencias, visitas, tasaciones e información sobre servicios y méritos. El relato empieza acotando ciertos antecedentes como el conocimiento previo de los conquistadores como Díaz de Pereda de la existencia de vastas riquezas más allá de la cordillera oriental, en donde se encontraría el mítico y tan deseado por los españoles país de la canela, además de poblaciones lideradas por caciques que disponían de gran poder y abundancia. La expedición de Díaz de Pereda se trataría de la primera expedición que avanzó lo suficiente para lograr un primer contacto entre los forasteros blancos y los quijos en la población de Hatun Quijos. 130 españoles salieron a la conquista de la región desde el occidente, pasando por la cordillera y siguiendo el antiguo camino comercial con el oriente. Algo que destaca el autor de este primer encuentro es la mezcla de lo racional con la irracional, ya que la imaginación de los españoles acerca de estas tierras y sus habitantes estaba fundada en cuentos y relatos de los indios de la sierra acerca de la existencia extraordinaria de abundantes especias y oro tan anhelada por los españoles. La segunda expedición al mando de Gonzalo Pizarro se trata de un segundo recorrido en búsqueda del país de la canela. Hacia fines de 1541, los habitantes de Hatun Quijos son alarmados por la llegada de tropas de Pizarro. Tras el violento recibimiento, Pizarro decide avanzar con la exploración y levantar un campamento en la provincia de Sumaco, dentro del territorio de los Quijos. Un mes después es alcanzado por otro grupo comandado por Orellana con el fin de encontrarse, tras doblegar a las poblaciones aledañas de Sumaco. Algunos quijos son retenidos y asignados como guías para continuar con la búsqueda. En cuanto a Pizarro, el autor lo define a través de las descripciones en crónicas, las cuales lo caracterizan como un típico conquistador indiano, quien posee rasgos de la Edad Media y la motivación de la conquista que nacen con la época moderna. Así también lo mencionan como un hombre dominador con los impulsos violentos del feudalismo y de la nueva empresa. Tras pasar por el poblado de Huema, tomando prisionero al cacique de Licola, continúan su trayecto hasta llegar a los afluentes del río Coca, el Napo y de ahí el Amazonas, siendo los primeros blancos que atraviesan el continente sudamericano de occidente a oriente. Tras llegar a los afluentes del río Coca cansados y sin provisiones, los españoles se encontraban sin ánimo de más conquistas. Entonces emprenden el regreso hacia Quito, basándose en indicaciones de exploradores que conocían la zona, como el mismo Díaz de Pereda, quien lo acompañaban dentro de esta expedición. Tras un camino tortuoso, Napo arriba, finalmente llegan a algunos poblados cercanos a la serranía. Y finalmente llegarían a Quito a principios de 1542, en donde ya los creían perdidos. Así se resume el primer contacto entre estas dos culturas. Sin embargo, la conquista definitiva y asentamiento español en estos territorios no se definirá hasta 1559, cuando Gil Ramírez Dávalos, gobernador de Quito, se traslada hacia Hatun Quijos para efectuar negociaciones comerciales con los caciques. El debate propuesto por el autor acerca de este primer momento gira en torno a las técnicas de conquista que han sido analizadas por otros etnohistoriadores anteriormente.
Estas técnicas de conquista se tratarían de diversas estrategias utilizadas por los españoles para lograr intervenir por medio de la disuasión a los caciques o a su vez valiéndose de información proporcionada dentro de alianzas con otras culturas indígenas. Esta dinámica podría ser interpretada como una idealización práctica de la conquista que se debe a los denominados indios amigos. Otro elemento que destaca Overeem es el alejamiento de la legalidad a la práctica dentro de las conquistas, ya que si bien existían disposiciones y decretos reales emitidos para la protección de los indios, estos no eran acatados en la práctica de las conquistas, incumpliendo la voluntad de la corona y la condición de los nativos como vasallos del rey, enunciadas dentro del derecho indiano. Posterior a la incorporación, si bien continuaron las exploraciones y se fundaron ciudades dentro del territorio de los quijos como Baeza en 1559 y Ávila en 1563, los levantamientos fueron la tónica de las relaciones. El conflicto entre españoles y quijos se agudiza tras el posicionamiento de Núñez de Bonilla como gobernador, quien se encargó del repartimiento de indios en las encomiendas, la implantación del trabajo forzoso de aprovisionamiento para españoles, así como la imposición de doctrinas para la evangelización de los quijos. Algunos de los levantamientos más relevantes se dieron en las gobernaciones posteriores, como la de Melchor Vázquez Ávila y la de Andrés Contero. Este último era de los que trataba con más violencia a los indios. El autor concluye su recuento destacando la rebelión de 1578, que se da tras la llegada del oidor Diego de Ortegón desde Quito, en donde se denunció, entre otras cosas, del trato recibido por los indios durante el gobierno de Andrés Contero. Además, se revisaron ciertas problemáticas como las condiciones en que se desarrollaban las encomiendas, el exceso en el cobro de tributos y la introducción de las doctrinas en Baeza, Jatunquijos y el Valle del Cosque. Este acercamiento del autor, que resulta ser bastante complejo en detalles, ofrece una visión que nos permite entender cómo se desenvolvieron las relaciones sociales dentro del contexto de la conquista, en este caso de una cultura que, a diferencia de las anteriormente subyugadas, ofreció una continua resistencia que, sumada a las condiciones geográficas y topográficas, representaron un espacio de gran dificultad para el asentamiento español, así como para la implantación de sus mecanismos de ordenamiento y colonización. Muchas gracias.